Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Vamos a irnos hasta Texas porque hoy se cumple el 5º día de la búsqueda de personas. Hay al menos 108 muertos en ese 5º día de búsqueda. Los sobrevivientes han comenzado a compartir sus experiencias, ayudando a reconstruir esa historia de cómo se desarrolló el horror cuando el río Guadalupe se desbordó, llevándose en la vida, pues como les digo, de 108 personas, que ahora nos va a actualizar nuestra próxima invitada. Está con nosotros Andrea Gómez. Ella es periodista, ex presentadora de Univisión en Houston, y ha tenido la gentileza de acompañarnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andrea. No, Marian, muchas gracias por la invitación. De verdad que es una tragedia que no está tocando solamente los corazones de los tejanos, pero del país entero, inclusive del mundo entero, porque esta noticia ya dio la vuelta al mundo. Y sí, y tristemente, y aparte, mira, yo siempre digo las tragedias son tragedias, pero cuando además esas tragedias tienen cara, tienen rostro, que no son solamente un nombre en una lista, y ves a esas criaturas que pueden ser mi hija, pueden ser tu hija, pueden ser la hija de nuestro vecino, realmente es muy difícil no ponerse en los zapatos de esos padres o de esas familias que están contrarreloj esperando tener una noticia, para bien o para mal. Una de las cosas que yo comentaba, Andrea, y quiero que nos la comentes ahora, es que me había impactado, y leía los diarios esta mañana de la prensa internacional, que impactó la rápida respuesta del gobernador Abbott, poniendo casi 1.750 personas a trabajar en esto, con buzos especializados, perros, tierra, mar, aire. ¿Cómo se están llevando esas labores ahora, donde todavía hay áreas que tristemente siguen siendo muy difícil poder llegar hasta ellas? Pues Marian, mira, lo más sorprendente no solamente ha sido la respuesta del gobernador, de las autoridades a nivel local, regional, de condado, estatal, inclusive personas fuera de Texas están llegando a ayudar a los rescates, pero es la comunidad entera que se ha unido para estos rescates. Ha llegado gente con helicópteros, con maquinaria, con todo lo que se necesite, no solamente personas del gobierno, pero personas de la comunidad, porque esa situación ha tocado a todo el mundo, porque este campamento que fue creado en 1926, que inclusive la misma Laura Bush asistió Ajá. cuando ella era pequeña a este campamento es muy famoso y muy popular entre la comunidad tejana, que envía niñas desde los 7 a los 17 años cada año a pasar este verano. Es un campamento conservador, cristiano, con muchos valores, y que les enseñan a hacer muchísimas cosas, no solamente a diversión, pero es una parte muy espiritual. Entonces, aquí la ayuda de la comunidad, además del sector privado, el H-E-B, Whataburger, todos han estado haciendo donativos no solamente económicos, pero también la fuerza laboral, y es una comunidad que se une. Texas es una comunidad, es un estado donde la comunidad es súper unida. Lo vimos con Harvey, con otras tragedias que hemos vivido ya en años anteriores. Ahora, Andrea, te quería comentar, yo decía que la tragedia, cuando se le pone cara, es todavía muchísimo más duro. Algunas de esas niñitas habían llegado incluso el día anterior. Otras estaban escribiendo cartas para mamá, contándole que todo estaba bien, que habían hecho nuevas amigas, que el cielo tejano incluso era a lo mejor más bonito que el cielo que ellas veían, y nada hizo imaginar esta tragedia. Lo más triste es cuando tú estás resaltando lo que yo creo que se debe resaltar, que es la solidaridad, la empatía, el cariño de gente que no tiene nada que ver, pero que trata de apoyar en cómo puede, quienes, por otro lado, tratan de politizar esta situación, sacarle una baza política. O sea, no hablan, por ejemplo, de un inmigrante ilegal que no le importa su estatus, pero que se pone manos a la obra para ver cómo puede rescatar algo del agua. Hablan, por ejemplo, de que les pasó porque eran seguidoras de Donald Trump. O pasó porque en Dodge resulta que había sacado todos los meteorólogos del área, cuando no había ni una sola posición vacante, cuando se avisó y cuando se cumplieron las reglas, pero la naturaleza es tristemente así. Cuéntanos un poquito sobre eso, porque yo escuchaba esta mañana a una persona que considero absolutamente non grata, que además no sé qué es lo que ha hecho de su vida ni de su carrera. Creo que es más un experimento social y un resentimiento social con cara de manatí. Es Rosie O'Donnell. Yo, cuando escucho a una mujer
hacerse portavoz de una desgracia y una tragedia de estas características y tapar todas las cosas maravillosas que se están haciendo con un comentario tan soez como ese, me quiero imaginar en Texas cómo se tiene que sentir el que está ahí día a día haciendo esto. Pues mira, Marian, desafortunadamente personas como ella, y no solamente ella, son producto de la ignorancia. No hay otra palabra, por no decir otras, porque pues hay Mm. muchos adjetivos calificativos que pudiéramos darle a este tipo de personas, pero yo pienso que ellos son simplemente casos aislados, no es la mayoría de la gente, y yo siempre he dicho que la indiferencia es el mejor castigo, y no ponerles atención, no darles promoción, no darles atención, ni siquiera hablar de ellos, porque de verdad que no tiene ni siquiera, no ameritan que gastemos un segundo hablando de estas personas, es simplemente producto de la ignorancia. Lo que sí creo que es importante hablar, y si vamos a hablar de política, es los antecedentes políticos del por qué no tenían suficientes Ujú, alarmas, del por qué ocurrió la tragedia del Condado Blanco en el ujú, 2015 y por qué tenemos que llegar a ser claro, reactivos en lugar de ser exacto. proactivos. Tuvimos que tener una tragedia como la de Blanco, donde tuvimos 13 muertos, nada como un precedente como lo que estamos viviendo el día de hoy, y lograron colocar 40 alarmas, pero en esta legislatura que acaba de pasar, no lograron pasar el HB 13, que era un House Bill para poder ubicar precisamente alarmas, medidas Exacto. de seguridad, drones, todo lo que tuviera que ver con seguridad para este tipo de campamentos, para este tipo de organizaciones, simplemente para personas que viven aledañas a este tipo de ríos, que ya hemos visto que no es algo aislado en el estado de Texas, no es algo que ocurre cada año, pero sigue ocurriendo. ¿Y por qué sigue ocurriendo? Porque desafortunadamente no tenemos la prevención y no estamos siendo proactivos. Las alarmas o las alertas llegaron a la una, Ajá. alrededor de la 1:10, 1:15 de la mañana, de la madrugada, hasta las 4 de la madrugada. A esa hora es cuando tenemos el Ujú, sueño más profundo. exactamente. Eh, Cuando vamos a campamentos, y te lo digo por experiencia propia, yo dejé mis hijos varias veces en campamentos cuando estaban pequeños, ya tienen 20 años, pero cuando estaban pequeños todos dejamos a nuestros hijos en campamentos. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que les quitan? El teléfono. Te los Exactamente. decomisan, Exactamente. los teléfonos los guardan. Ujú, Entonces, aquí las alertas están realmente en manos de los counselors, que son los que están dirigiendo estos niños, del director del campamento, que desafortunadamente también falleció tratando de salvarle la vida a muchas niñas. Pero, ¿qué pasa con esto? O sea, son lugares aislados donde quizás no hay buena señal de las Mira, torres de los teléfonos. mira, yo esta mañana, Entonces, ahí tenemos un problema. Mira, yo esta mañana estaba haciendo en el programa de televisión, cuando lo grababa, yo hacía una reflexión exactamente en la misma línea que tú comentabas. Yo decía, más allá ya de culpar o no culpar, tiene que haber lecciones, tenemos que aprender lecciones, ser proactivos. Las raíces de este desastre van mucho más allá de la tormenta. Aunque los servicios meteorológicos informaron y no había vacantes, lo cierto es que en Kerr, y tomé algunas notas sobre eso, estos días de Claro. fuertes lluvias y posibilidad de inundaciones carecen de sirenas al aire y utilizaban las alertas por celular. ¿Qué es lo que ocurre? Yo que he Ujú, dejado a mi hijo en la llanada en muchas ocasiones, lo primero que es la ujú. desintoxicación de los celulares, amor al aire libre, etcétera. Esos niños no tenían con qué comunicarse, esos estaban metidos todos en una cajita. Y además la falta de recepción también, porque ellos estaban emitiendo, mandaban por celulares y creo que emitieron algunos avisos por la televisión y por la radio. Pero ¿quién a las 2 de la mañana tiene realmente una televisión, una radio puesta? Esas son el tipo de cosas que tienen que cambiar, porque además ese es un área caracterizada por un suelo muy seco, por un suelo muy escarpado, donde cuando hay concentración de agua, obviamente hay posibilidades de que esto llegue a ocurrir y que se convierta en minutos en la tragedia que hemos visto. Bueno, mira, yo tengo mis datos que Kerr County en el 2016 decidió no Ajá, instalar sirenas porque costaban $40,000 cada imagínate tú. una. $40,000 cada una. Y si nos vamos a la historia y a lo que vivimos día a día, Marian, ¿en cuánto el gobierno está gastando dinero en otras Ujú, cosas? ujú. Gastando dinero a nivel internacional, gastando dinero en otras cosas que quizás no son relevantes Exacto. para nuestra comunidad local, nuestra comunidad en el país.
y cuando vemos, ok, $40,000, yo no tengo, o no, no tenemos acceso, quizás si nos ponemos a investigar podemos tener acceso a los dineros, lo que se gasta cada condado, cada ciudad, y ahí podemos tener un mejor conocimiento de esto. Mira, amor, cuando nos Pero gastamos millones y millones y billones de dólares en armamento para dárselo a Ucrania, gracias, que es está gracias. muy bien y está muy lindo y todo lo demás, nosotros Yo no me quería deberíamos... meter en ese No, tema, tú lo hiciste. pero Andrea, no, es cierto, porque te voy a comentar algo. Nosotros ya tuvimos un antecedente en la administración anterior de tener a las personas damnificadas por los huracanes durmiendo en tiendas de campaña en Carolina del Norte por Correcto, meses, mientras correcto, ese dinero se estaba yendo donde no se tenía que ir. Entonces yo creo que de correcto. esa lección a día de hoy es lo que hay que aprender. Entonces, muy Ujú. agradecidos a que inmediatamente, y eso también es una realidad que tenemos que poner, el presidente Trump no solamente siguió las cosas desde la Casa Blanca, sino que desde la zona cero se fue a abrazar al padre y fue enfático. Aquí no se trata de hablar de política. Aquí ya no hay hoy ni republicanos ni demócratas. Hay padres, hay madres y gente a la que se le tiene que socorrer. Creo que desde esa línea y en la forma en la que se han puesto en marcha estas labores de rescate, quizá algo pueda cambiar. Pero tienen que tener presente ese tipo de cosas que tú y yo estamos comentando en el día de hoy. Definitivamente, Mariana, y lo vemos en la historia. Vámonos atrás con los ataques terroristas de 9/11, del 9/11. De nuevo, otra vez, se crearon, todo es reactivo, nada es proactivo. Y parece que la historia vuelve a repetirse. Y decía Albert Einstein, sigamos haciendo lo mismo una y otra vez, esperando diferentes resultados. Esa es la definición de insanidad. Y no podemos seguir, sobre todo en este país tan rico, en el mejor país del mundo, en el país de las oportunidades. Ujú, Podemos esperar esto de nuestros países. Yo ujú. soy colombiana. Podemos esperar esto de Latinoamérica, de los países tercermundistas, pero en Estados Unidos que esto siga ocurriendo es de verdad triste. En Estados Unidos, donde Texas es un país, es un estado tan rico, Claro que que sí. siga ocurriendo, es de verdad triste. Que por $40,000 no podamos aprobar estas sirenas, que estos niños se vayan, vamos a dejar a nuestros hijos, es como cuando los vamos a dejar a una escuela, es el lugar donde creemos que es un santuario. Mm. Y ahí creemos que Ay. nuestros hijos van a estar seguros. Y mira lo que ocurre. Amiga, no entremos ahí porque yo ahí tengo entonces ya la parte de las escuelas y por qué no se ponen puertas blindadas y por qué no se ponen una escuela, Exacto. una ventana blindada, porque eso va a retrasar a un tirador, independientemente de las armas y las no armas. Es una cuestión de aplicar la neurona itinerante que de repente a lo mejor como padres se nos enciende cuando vemos cosas de estas características. Pero tienes toda la razón. Pero volviendo otra vez al tema de cómo se están llevando ahora mismo a cabo los rescates, sé que te comentaba que a lo mejor hay áreas que todavía son de fácil acceso. La gente está tratando de ayudar, pero las autoridades nos comentaban ayer que habían pedido que expresamente en algunas de esas áreas fueran solamente los equipos especializados para evitar obviamente más desgracias, porque ahora hay auténticos pantanos de lodo, ya no es agua. Sí, es un área donde hay muchos árboles, es un área muy boscosa, es un área de verdad que es peligrosa si tú no tienes el entrenamiento, la maquinaria adecuada. Entonces, yo creo que las autoridades están haciendo bien en ese sentido, porque la comunidad puede ayudar en otros casos, Claro. que es lo que están haciendo por todas partes en Texas y a nivel nacional, que es recaudando también comida, enviando todas estas las cosas de primera necesidad que necesitan las personas que han estado damnificadas por esta tragedia. Y creo que en eso la comunidad puede ayudar. Pero sí, Ujú. definitivamente las autoridades están haciendo bien en esto, que es solamente dejar a las personas autorizadas que tienen el entrenamiento y que saben manejar también la maquinaria adecuada. Es un área bien difícil de penetrar, ya de por sí es difícil de penetrar el área y ahora imagínate con esta tragedia, se cayeron árboles, hay escombros, es un área demasiado peligrosa y lo que estamos tratando obviamente de evitar también es eso, pero también está el desespero de las familias, volvamos a lo mismo, de sobre todo las personas que tienen a su ser querido Claro. desaparecido y que muy adentro de ellos tienen la esperanza que quizás los puedan hallar con vida. No sé, la esperanza dice que es lo Ujú. último que se pierde. No Totalmente. sé qué tan realista podemos ser en ese caso, pero yo creo que el hecho ya, aunque sea que encuentres a tu ser querido sin vida, ya el hecho de encontrarlo, ya eso te da algo más de paz. Pero Eh, cuando
desafortunadamente se desaparecen y no sabemos qué pasa porque se lo pudo haber llevado el río, Ajá. no sabemos cuántas millas, Bueno, kilómetros mira, esa niña, los arrastraron. de hecho, cuando estábamos comentándolo ayer, a mí me impactó muchísimo la imagen de una mamá abrazada a una especie de camiseta de un pijama, como si tuviera realmente a su hija entre los brazos y estaba en un estado totalmente fuera de sí. Pero no pierden la esperanza porque dentro de todo este tipo de horrores siempre hay un milagro. Y ayer se produjo ese milagro Claro. cuando una niñita apareció en las ramas de un árbol. Y hay que tener en cuenta que muchas de esas cabañas aparecieron como cascarones huecos a 20 millas. O sea, Exacto. uno no sabe realmente, Andrea. Exacto. ¿Cuál es la historia? Porque tú eres la que has estado allí. ¿Cuál es esa historia que a ti te ha impactado de todo lo que has visto hasta ahora? Mira, no he estado yo en el área, yo estoy en Houston, pero las historias son tan cercanas que te digo que mis hijos hemos estado en contacto, ellos ya están en la universidad, pero hemos estado en contacto y me dicen, mami, ¿te acuerdas de fulanito de tal, fulanita de tal? Bueno, su hermana, la más pequeña, estaba allá. Su hermana, la que no era tan pequeña, era una Monitores. sí, los que estaban cuidando a los niños. Eh, y todavía no los encuentran. O sea, los casos son, eh, aquí los tenemos los amigos de mis hijos Ujú. o hermanitos de los amigos de mis hijos. Es una tragedia horrible. Tengo casos de que mis hijos me están diciendo, el papá, gracias a Dios, tenía el dinero y pudo enviar un helicóptero y rescatar a su hija. Pero ¿cuántas personas tienen acceso a eso para Ujú. poder enviar un helicóptero a tiempo y poder haber rescatado a tu ser querido? O sea, la tragedia, yo creo que va más allá y lo que estamos hablando, Marian, aquí es qué va a pasar después de esto, qué vamos a aprender, qué va a hacer el gobierno, qué vamos a hacer nosotros como comunidad, qué van a hacer los campamentos, porque esto va a sentar un Claro que sí. precedente Ujú. a los campamentos, porque la mayoría de los campamentos, como todos sabemos, son en zonas alejadas de Ujú. las Sí. ciudades, en zonas boscosas, donde hay lagos, donde hay ríos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con estos campamentos? ¿Cómo va a ser la logística Y para el son próximo cabañas, y año? además son cabañas, porque fíjate, el Claro, tema uno no se lo plantea. Yo he llevado a mi hijo cuando era más chiquito a la llanada durante muchos años y tú lo dejabas ahí feliz de que se iba a desintoxicar del teléfono y que iba a hacer ya la amigos y tecnología. ya se conocían de un año para otro, iban creciendo juntos y era maravilloso. Pero yo me pongo a pensar ahora, las barracas. O sea, realmente las cabañas donde estaban cerca del lago si te tocaba o algunas estaban un poquito más adentro, tienes toda la razón, Andrea. Esto va a cambiar por completo la forma de comportarse. Las alarmas en primer lugar, las alertas, cómo se Ujú. maneja una alerta. El tema de los celulares, que yo ahora como padre estaba feliz de que le desintoxicaran por un montón de tiempo, pero una cosa No, como esta, tu hijo no tiene el teléfono contigo, no consigo, tú no puedes ni siquiera decirle hola o adiós o tratar de darle un consejo, no hay cómo. Y exacto. sobre todo construirlas tan cerca del agua, porque es romántico, es bonito, pero la Pero naturaleza es peligroso. naturaleza. Peligroso. Y Marian, tú que has cubierto noticias por tantos años, yo igual 30 años haciendo noticias y vemos cada año cuando llega la temporada de huracanes, junio 1 a noviembre Sí. 30. Cada vez estamos viendo más tormentas, más huracanes. El mundo está cambiando, también el medio ambiente está cambiando y estamos viendo cada vez tragedias más terribles. Esto no lo escuchábamos y no lo veíamos hace 20 o 30 años. Era algo muy aislado. Ahora cada año estamos viendo esto. Yo te digo, yo vivo en Houston y aquí llueve 2, 3, 4 pulgadas y ya hay tragedia. Ya hay personas que mueren, ya hay accidentes, ya la gente no sabe manejar las áreas de inundaciones. El mapa de las zonas de inundaciones cambió después de Harvey en el 2017. Entonces, hoy en día tenemos que tener en cuenta que ya esto del mapa de las áreas de inundaciones, las Ajá, zonas que claro. creíamos que eran seguras, ya nada es seguro Ujú. porque sabes que mira lo que está ocurriendo y nos llega de repente y como sabemos, la madre naturaleza es impredecible y Totalmente. aunque los centros meteorológicos tienen la más alta tecnología, hoy en día
como sabemos, nuestros weather anchor, los presentadores del Ujú. tiempo, hoy en día tienen que tener un título de meteorólogos. Entonces, nuestra información nos está llegando mucho más veraz y aún así hay un margen de error Pero grandísimo. claro, En- entonces, aquí tienen que cosas cambiar mucho más allá de lo que está ocurriendo el día de hoy, mucho más allá de las medidas de seguridad que se han tomado hasta el día de hoy, que creemos que a veces estamos en un país donde esas cosas no ujú. pasan, esas cosas nomás No, las sí vemos pasan. en Sí. Latinoamérica No, y no. mira lo que está No, ocurriendo. sí pasan porque la naturaleza es igual aquí que en Tegucigalpa. Si la naturaleza Exacto. aprieta, puedes a lo mejor encontrarte estructuras más seguras. Yo estoy convencida que, de verdad, quiero pensarlo, porque viví muy de cerca varios, desde Katrina, Andrew, Katrina, etcétera, y yo creo que siempre se aprende algo. Se termina aprendiendo algo a las malas, pero terminas aprendiendo algo. Y esta administración en concreto, desde lo que ocurrió en Carolina del Norte, donde el presidente después fue para allá, se entrevistó con la gente y dijo: nunca más vamos a permitir que nuestros ciudadanos tengan que dormir en tiendas de campaña mientras nuestro presupuesto se va. Ok, vamos a poner todo eso en práctica ahora y vamos a ver si somos capaces de algo tan simple como una alerta o una alarma que vale $40,000, que sea La además sirena, sí. mandatorio, que ese tipo de cosas Ujú. no sean, voy a escoger, sino que sean mandatorias. Exacto, Mi exacto. queridísima, mi queridísima Andrea, Definitivamente así debe ser. te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y ojalá podamos contar contigo más adelante. Marian, gracias y ojalá la próxima vez que nos veamos sea para mejores noticias. Espero que sí, por favor, espero que sí. Bueno, toda nuestra solidaridad. Gracias. Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien.